Bueno, buenas tardes. Les reitero la bienvenida a este webinar. Buenas tardes a todos. A nombre de COMSE y de SafeLink, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, La responsabilidad civil del operador logístico. Durante los próximos alrededor de 45 minutos vamos a conocer información sustancial respecto a diversos temas y otros detalles que escucharemos de la voz y experiencia de nuestro licenciado Carlos González, a quien hacemos un especial reconocimiento por su interés de compartir con nosotros su experiencia y esta importante información, pero sobre todo gracias a cada uno de ustedes, los participantes, por su asistencia. Bueno, sin más preámbulo, damos pie al tema que nos reúne, no sin antes presentar brevemente a nuestro ponente, el licenciado Carlos González, que me permito leer su semblanza. El licenciado Carlos González cuenta con una formación académica en licenciatura de Negocios Internacionales en la Universidad de La Salle. Cuenta con una trayectoria profesional y amplia experiencia en logística en el sector financiero, desarrollando actividades de coordinación de logística multimodal, nacional e internacional. También tiene experiencia como en la coordinación de cadena de suministro en la última milla, gestión y administración de documentos de embarque, gestión de trámites y procedimientos aduanales para exportaciones e importaciones. Cuenta con reconocimiento en la administración y transferencia de riesgos logísticos a través de instrumentos financieros, análisis de riesgos y prevención de pérdidas en cadena de suministro y desarrollo de negocios. Apertura, expansión de nuevos mercados, estrategia, dirección en áreas comerciales, procurement y operaciones. También ha desempeñado los puestos de coordinador de comercio exterior en A&B Worldwide Logistics, entre otras empresas de operaciones logísticas. Actualmente se desempeña en el puesto de Marine Specialist Key Account Manager en México, con sede en la Ciudad de México. Bienvenido, licenciado Carlos. Adelante. Muchas gracias por la presentación, René. Muchas gracias a todos los asistentes por darse el tiempo para acompañarnos en este webinar. Voy a comenzar por aquí con el temario. Como parte de este webinar vamos a ver inicialmente lo que es la responsabilidad civil profesional en México. Después veremos brevemente un SOP de operador logístico y agente aduanal para entender un poco más a detalle el por qué es necesaria una póliza de responsabilidad civil y cuáles son las implicaciones. También una guía de las mejores prácticas que propone la FIATA, algunos casos prácticos de cuestiones que le suceden al operador logístico y al agente aduanal, los riesgos también que enfrenta el operador logístico y el agente aduanal en la operación día a día, algunos instrumentos financieros que apoyan para cubrir este tipo de riesgos, que es un agente confiable, y al final una sección para preguntas y respuestas. Inicialmente nos gusta iniciar este tipo de conferencias con un marco legal en el cual vamos a dar el sustento a la responsabilidad civil profesional en México. Es importante tener en cuenta que esto forma parte del artículo 5 constitucional, en el cual se indica que la libertad que tiene cualquier persona para dedicarse a cualquier trabajo, industria o comercio que se le acomode, siempre y cuando esta sea una actividad lícita. También recordar que este derecho podrá ser cesado derivado de una determinación judicial, y también en este artículo se le brinda la facultad a cada entidad federativa para indicar qué profesiones requieren un título y qué autoridades son las que están facultadas para expedirlo. En el artículo anterior cuenta con una ley reglamentaria la cual determina que el ejercicio profesional es cualquier realización habitual, ya sea a título oneroso o gratuito, y cualquier prestación de servicio, ya sea para una simple consulta o la ostentación de carácter de alguna profesión, ya sea por medio de tarjetas, anuncios, placas o insignias de cualquier tipo. También nos indica que los honorarios deberán ser pactados por medio de un contrato, así como las obligaciones y los derechos que están dentro del mismo, por lo que en caso de no existir algún contrato, se procederá con el procedimiento prescrito ya en la legislación. Adicional a ello, la ley reglamentaria nos indica que cualquier profesionista que genere un daño a terceros
tendrá que resarcir este daño al cliente y a su vez no podrá obtener los honorarios pertinentes. Mismo caso, si fuese culpa del cliente, el cliente está obligado a resarcir el daño a quien estaba prestando este servicio. Es importante recordar que los profesionistas son civilmente responsables por sus contravenciones en el desempeño de sus actividades, así como sus auxiliares o cualquier empleado que actúe bajo el nombre de una institución o de un patrón. También vemos que en el Código Penal podemos encontrar lo que son profesionistas, técnicos y sus auxiliares son responsables de los delitos y tendrán que ser castigados si el delito es doloso, en caso de que fuese doloso o culposo. Este castigo puede conllevar una suspensión de 1 mes, 2 años o una suspensión definitiva de las actividades. Este tipo de suspensiones se llevan a cabo por medio de un juicio penal y además de sufrir una suspensión, se tendría que reparar el daño de los actos que como profesionista o sus auxiliares hubiesen causado a algún tercero. Mismo caso, en el Código Civil se indica que se pueden prestar los servicios profesionales y que se debe de tener un acuerdo para la retribución de los mismos, que son los honorarios. Y también se nos indica en este mismo Código Civil que el que presta sus servicios profesionales es responsable hacia la persona que le sirve, es decir, su cliente, ya sea por alguna negligencia, una impericia o algún acto doloso. También mencionarles que en el Código Civil para la Ciudad de México podemos ver que obrando ilícitamente contra las buenas costumbres ocasiona un daño, está obligado a repararlo. Se hace mención en el artículo 1924 que los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder por los daños y perjuicios causados por sus obreros o sus empleados, siempre y cuando exista alguna culpa o alguna negligencia. Dando continuidad también dentro del marco civil, en el marco, perdón, del Código Civil de la Ciudad de México, vemos que también pueden existir daños morales. Los daños morales es cuando se ven afectados los sentimientos, las creencias, el decoro, el honor o la reputación, esto por algún hecho o una omisión ilícita, y el responsable está obligado a poder reparar el daño por una parte monetaria. Estos daños se van a determinar por medio de una sentencia que determina un juez y están listados en el artículo 2110 del mismo código. También vemos que es importante que cuando se prestan servicios en la operación logística en particular, los documentos que se firman con los clientes en algunas ocasiones pueden determinar una responsabilidad para el operador logístico como porteador. En estos casos es muy importante tener una revisión de los documentos, ya que en caso de tener la figura de porteador, de acuerdo al Código Mercantil y al Código de Comercio, se estipula que la conducción de las mercancías como tal de este mismo. También se indica que el porteador está obligado, y es su exclusiva responsabilidad, el poder cargar y consignar las mercancías y a su vez responder por los daños y perjuicios que esta misma mercancía pueda ocasionar. También vemos que el porteador está obligado a cargar y consignar las mercancías y a su vez responder por daños y perjuicios que este mismo ocasionó la carga. En el Código Civil Federal se indica que para las mercancías que pueden ser peligrosas, explosivas o inflamables, se obtiene una responsabilidad además del daño que estas mismas cargas puedan causar a un tercero. Y también se puede observar que siempre que la persona haya causado un daño, será solidaria y responsable para poder reparar este mismo a las víctimas del daño. ¿Vale? Esto anterior es un breve contexto del por qué es importante o dónde se sustenta el tema de una responsabilidad civil y lo que es una póliza. ¿Cuál es su función como un instrumento financiero en la transferencia de riesgos y cuáles son las ventajas que se tienen al obtenerlo? Ya una vez que vimos el sustento legal que está fundamentado entre los artículos legales bajo la regulación mexicana, los instrumentos financieros que nos apoyan en pues, hacer la transferencia de riesgos en este tipo de situaciones son llamados pólizas de responsabilidad civil para operadores logísticos o agentes aduanales. Esta póliza se define como una cobertura frente a reclamaciones contra el asegurado, que es el operador logístico, por un tercero por un acto negligente de un error o una omisión en la prestación de sus servicios profesionales como operador logístico, freight forwarder o agente aduanal.
Esta responsabilidad es directamente imputable al asegurado, es decir, el operador logístico, o a las personas que el asegurado hace civilmente responsable, y no directamente tiene que ser una responsabilidad que esté fundamentada en una demanda, sino que puede ser comprobable mediante, o se conoce como meramente evidente. Otra de las definiciones que indican las compañías de seguros o los instrumentos financieros es que la responsabilidad civil es una pérdida que se debe a una responsabilidad legal o presunta, siempre y cuando la reclamación sea por un acto negligente, error u omisión en la prestación de servicios profesionales dentro del territorio marcado en la póliza, asimismo que esté dentro de su vigencia. Ahora, dentro de este marco, la transferencia de riesgos se basa en una SOP. Es una SOP que está o que tiene como la finalidad de hacer la muestra hacia las entidades que pueden dar protección contra este tipo de riesgos financieros, de entender un poco más de cómo se lleva una operación logística. En este SOP podemos ver las 4 partes principales que brindan los servicios en una cadena de suministros, entre las cuales está el operador logístico, la contraparte en origen y destino, el agente aduanal y el cliente final como tal. En este SOP que se mostró a las entidades financieras que dan estas coberturas, se puede ver cómo va desde un envío de tarifas competitivas a un cliente, una aceptación de un embarque, que se genere un previo en origen en caso de que el cliente lo requiera, que se realicen también colocaciones de seguros de mercancías, ya sean embarques aéreos, marítimos, terrestres o multimodales, y pues todo lo que engloba en general una logística de exportación o de importación, terminando con lo que sería por la conclusión del embarque, la entrega del vacío y con el EIR que se entrega al final de la operación. En este SOP fue en el que se basaron las entidades financieras para crear lo que es hoy en día las pólizas de responsabilidad civil. ¿Vale? Regresando a la presentación, vamos a ver un poco de la guía que proporciona la FIATA como mejores prácticas, que la FIATA es la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios. Este es un organismo no gubernamental que representa, protege y promueve los intereses de la industria en el transporte mundial. Vemos que actualmente dentro de las demoras y los recargos que se generan en las operaciones logísticas, la FIATA pone a disposición de todos sus socios una guía práctica en la cual podemos ver diferentes escenarios en los cuales acumularon más de 20 veces el valor propio del contenedor en cuestiones de demoras. Sabemos que la FIATA es un organismo que cuenta con presencia en más de 50 países, con más de 5.500 miembros, y que su principal interés es proteger la industria. Esto por medio de la OMI, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, también como organismos gubernamentales, con la finalidad de promover y proteger los intereses de la industria. Antes de pasar a lo que son los escenarios, cabe resaltar la diferencia entre los recargos que pueden existir, como son los almacenajes, los días libres, que son los días libres que tienen en la terminal portuaria para hacer o para sacar un contenedor mediante el despacho aduanal, y pues como sabemos ronda entre los 5 y los 7 días. También el tema de estadías, que es el tiempo que se tiene para descargar o cargar el contenedor en el almacén, en el cual regularmente se otorgan de 5 a 7 horas y se cobra un cargo extra determinado por el transportista, el cual se realiza por medio del freight forward. Por último, el tema de las demoras, que es el tiempo libre que se tienen para retornar el contenedor vacío a la terminal asignada por la naviera, y los cuales empiezan a contar a partir de que el contenedor se descarga del buque y se ingresa a la terminal. Iniciando con el primer escenario que nos muestra la FIATA o que nos propone la FIATA es que en algunas ocasiones los contenedores se ven bloqueados por disputas legales. Estas mismas disputas legales no tienen una base legal o no existe una base legal en la que se indique el fundamento para cobrar demoras o detenciones por un periodo indefinido de tiempo, y mucho menos cuando existen estas disputas legales o asuntos en la aduana, y que esto le imposibilita al comerciante cumplir con los tiempos establecidos para el retorno.
Otro de los escenarios que vemos es cuando existen condiciones meteorológicas adversas o en su caso de huelgas o alborotos populares, y sobre todo también la congestión que se tiene actualmente en terminales portuarias. Esto aunado a la incapacidad que se tiene de las terminales de hacer el despacho de las mercancías. Lo que nos propone la FIATA es considerar la tendencia de congestión actual y que se brinden mayores tiempos por el tema de los buques portacontenedores que están teniendo cada vez más grandes y los picos que están teniendo de entrada de mercancías a los terminales portuarios. Esto con la finalidad de que los socios comerciales puedan negociar con las líneas navieras para extender el tiempo libre y asimismo con las terminales portuarias derivado de las incapacidades que actualmente tienen en la operación. Mismo caso cuando tenemos algunos requisitos de aduana por el tipo de mercancías que se van a transportar o que se van a ingresar o salir de un país, la FIATA sugiere a los socios comerciales que para que ninguno sea víctima de la ineficiencia burocrática, los cargos diarios derivados de este tipo de motivos sean mínimos. Otro de los escenarios que es que las líneas navieras cobran estadías a los comerciantes que utilizaron su propio transporte, es decir, transporte fuera de BL, y que pueden eximir o pueden dar privilegios a estas mismas navieras a los transportes que son coordinados por ellos mismos. En esta parte, en las operaciones terrestres, las líneas navieras muchas veces compiten contra los transitarios y los mercados pueden ser menos eficientes cuando las entidades tienen el poder de imponer cargos irrazonables a su competencia. Aquí lo que nos recomienda la FIATA es que exista un trato igualitario y justo bajo las regulaciones antimonopolio de cada entidad gubernamental en cada estado. Otro de los supuestos es que el aumento de los tiempos en las operaciones de exportación, el cual ha sido mermado derivado de la introducción de medidas de seguridad, como es el caso de las reglas de manifiesto anticipadas, el reglamento de solas o por el tema del BGM. En este sentido, la mejor práctica que nos propone la FIATA es la asignación razonable del tiempo libre, que es de vital importancia, ya que muchas veces los remitentes o comerciantes deben esperar a la información de los transportistas para poder liberar esta documentación. Otro de los escenarios es el tema de la exportación, en el cual las estadías es el periodo desde la entrada del contenedor lleno a la terminal hasta que se carga un contenedor al buque. Esto se puede demorar debido a las condiciones o el retraso de la salida del mismo buque. La FIATA lo que nos sugiere o lo que les sugiere a sus socios comerciales es que la carga de exportación o que en la carga de la exportación el tiempo de las estadías pueda ser negociado para que sea el periodo desde la entrada del contenedor completo a la terminal hasta la fecha de cierre anunciada para la entrega del contenedor y no hasta la fecha de saldo. Por otra parte, vemos también que el operador logístico en la mayoría de las ocasiones recibe facturas de cargos por demoras semanas después del retiro real de los contenedores. Esto puede generar problemas para que él pueda recuperar estos gastos o que se le puedan ser cobrados a su importador o al consignatario. En este caso, la FIATA nos alienta a la notificación temprana de los cargos de detención y demoras para así poder generar una posibilidad para el operador logístico para que este mismo pueda cobrar estos cargos con el objetivo de que puedan ser recuperados en mínimo una semana. Otro de los escenarios que la FIATA propone es, como ya hemos visto, que el tiempo libre de estadías ha sido disminuido en la actualidad o en los últimos años. Esto es contraproducente en un entorno en que las terminales y las operaciones en tierra han traído embarcaciones cada vez más grandes y picos mucho más grandes en los puertos. Esto ha generado una congestión importante en las terminales portuarias. En este caso, la FIATA nos propone considerar dar a los comerciantes mayor flexibilidad con los plazos más largos sin demoras y que se negocie el tiempo libre que tiene la terminal con las navieras. De la misma manera, la FIATA propone que con base en la protección del medio ambiente, con respecto al Acuerdo de París enfocado en la disminución de las huellas de carbono, la utilización de barcazas o el ferrocarril sea una constante. Sugiere la FIATA que se pueda contribuir a la protección del medio ambiente apoyando al cambio de modal y considerando mayores tiempos libres prolongados y más realistas para el tema del transporte, ya sea de barcazas o de ferrocarriles.
Mismo caso sobre el derecho esencial del comerciante de poder organizar su propio transporte y que en muchas veces no depende del transporte de la naviera. En este sentido, la FIATA recomienda que los socios comerciales puedan negociar en términos que garanticen un trato libre y justo y realista cuando el transporte es coordinado por el mismo comerciante. Viendo estos escenarios y esta guía que propone la FIATA para las buenas prácticas, se ha adicionado la Comisión Federal Marítima de los Estados Unidos, que es la FMC, la cual brindó un documento el pasado 28 de abril de 2020, en el cual se emitió la primer regla de las prácticas justas y razonables relacionadas con la recepción, manipulación, almacenamiento o entrega de propiedad con respecto a estadías y detenciones. En estos documentos nos indican o nos ayudan para entender que los operadores logísticos pueden negociar con las líneas navieras, sobre todo cuando suceden gastos irrazonables o situaciones que están sucediendo actualmente del mercado y que no tienen un control los comerciantes. Pasando un poquito más al tema de casos prácticos del operador logística, veremos un par de situaciones que pueden presentar el operador logístico, el freight forwarder o el agente aduanal. Uno de los casos más comunes es el tema del VGM y del AMS, en donde la asignación razonable del tiempo libre para los contenedores vacíos es de vital importancia, ya que como habíamos manifestado en uno de los escenarios anteriores, los remitentes comerciantes esperan información muchas veces de los transportistas y el transportista no puede proporcionar un número de contenedor debido a que no ha recogido el vacío aún, y muchas veces la línea naviera podría asignar este número de contenedor con antelación o para no generar un cambio sin previo aviso. En este tipo de escenarios vemos que el comerciante se ve obligado a recoger, cargar y entregar el contenedor cargado mucho antes del cierre físico, y con esto pueden generarse cargos de demoras por la entrega anticipada del contenedor en la terminal. Esto porque si existe un rol de buque, un error documental o un error en el despacho, ocasiona que se sobrepasen los días libres que tiene cada uno de los comerciantes. Vemos también que el sustento legal del VGM se desprende del convenio SOLAS, acordado en la OMI, y que la adaptación a México se llevó por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a partir del 1 de julio del 2016, en el que también se estipula que pueden quedar expuestas multas, retrasos y otros sobrecostos en la operación. El sustento legal del AMS lo podemos encontrar también en las reglas generales de comercio exterior de 2020, en el cual, en el apartado de transmisión de la información de empresas de transportación marítima, en su artículo 20, indica que las importaciones deberán transmitirse en el SAI con 24 horas de anticipación a la carga. En este caso, las exportaciones se deben transmitir a través del SAI 24 horas, 24 horas antes de que zarpe el buque. Otro de los casos es la situación actual de la reducción de días libres de demoras debido a la escasez de contenedores en Asia y en general en el mundo entero. Como ustedes ya sabrán, pues es un fenómeno que hemos estado viviendo desde diciembre del 2020, en el cual las navieras anunciaron una reducción de los días libres por la urgencia de retornar al vacío, esto por la saturación y la escasez que existe actualmente. Vemos que se han confirmado en algunos casos desde los 7 días hasta los 18 días como máximo. Aquí, una de las mejores prácticas propuestas es poder generar actividades como el previo en origen, que podría ahorrar al comerciante como mínimo 2 días en destino para que el contenedor sea despachado con una mayor agilidad. Esta es una encuesta que pudimos realizar, que se ve en pantalla, en la cual se realizaron a través de diferentes operadores logísticos en México, y podemos ver 4 escenarios de acuerdo a su volumen. Podemos ver un escenario en el cual se considera como muy alto, un escenario alto, un escenario medio y un escenario bajo, en el cual puede ir desde los 637 TEUs en el escenario bajo y hasta los 12,000 TEUs en el escenario más alto. Vemos que en el escenario muy alto se incurrieron demoras entre un 1 y un 2% de ese volumen, y en el escenario considerado como más bajo se tiene una incidencia de aproximadamente del 4.20% de demoras. El número de TEUs incurridos van desde los 27 hasta los 240 TEUs respectivamente, y esto le generó a los intermediarios logísticos costos por demoras aproximadamente
desde los 4,000 hasta los $36,000 anuales. Por otra parte, el promedio de los costos por demoras de acuerdo a las navieras como Hapag-Lloyd, Maersk y CMA, vemos que existen días que van desde los 10 hasta los 15 días en el tema de contenedores secos para exportación y para la importación de 7 a 15 días libres de demoras. En cuestión de reefers hablamos de 5 a 7 días libres, en tema de equipos especiales de 5 a 10 días en exportación y de importación en el mismo caso de 5 a 10 días. Asimismo, vemos que los costos que se generan por demoras como tal, de los 6 días en adelante, que son libres, de acuerdo a los días que se tienen pactados con la naviera, son desde $100 por día en el caso de contenedores de 20 y de 40 pies, y en el caso de los 16 días en adelante, pueden ir de 100 a $120 por día en contenedores secos. En el caso de los reefers, vemos que pueden ir desde los 180 a los $200 por día, y en el caso de equipo especial, desde los 115 a los $200 por día. Adicional a ello, vemos lo que es el sustento legal para la generación de demoras. Este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1979 con el fundamento del reglamento para el transporte multimodal internacional mediante el uso de contenedores, en el cual en el artículo 11º nos indica que el empresario es responsable del contenedor, la mercancía y los bienes, desde el momento que este o cualquiera de sus representantes reciban la mercancía hasta el momento de la entrega en el destino. En consecuencia, el empresario deberá responder por la pérdida total o parcial del contenedor, la mercancía o los bienes, los daños o las averías que se experimenten a los mismos, así como también la demora en la entrega del contenedor, mercancías o bienes. Otro de los casos comunes que vemos en errores o omisiones es el tema de los documentos de transporte. Tenemos un ejemplo de un certificado de origen, un EUR1, en el cual sabemos que la finalidad pues, es la reducción arancelaria al tener un origen de la Unión Europea. Esto por los acuerdos preferenciales con los que cuentan en México. Cuando se genera un error o una omisión en este tipo de preferencias arancelarias que modifiquen sustancialmente la información y no permite la identificación plena de las mercancías, se tiene que devolver y generarse una modificación, que esta puede ser a posteriori, y esto puede tardar de 2 a 4 semanas. Esto también genera costos por la modificación, aunado a los gastos de mensajería o paquetería que podría estar causando esta modificación. Mismo caso, se han presentado casos en los cuales llegan a romper el documento al momento de abrir el sobre, y que pues esto generaría también un gasto, ¿no?, extra. Aquí tenemos un ejemplo de un certificado de un EUR1. Y vamos con el sustento legal de los certificados de origen. Este se encuentra en la ley aduanera, en el artículo 36, en su apartado A. En este nos menciona que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para designarlas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir un documento electrónico o digital como anexos al pedimento. En la importación, lo que determine la procedencia y origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias. Y mismo caso, en las reglas generales de comercio exterior para 2020, podrán observar los requisitos del cumplimiento que se tiene que tener, el documento que se tiene que presentar. En el caso de las correcciones extemporáneas al BL, ya sea corregir, cambiar, suprimir o agregar algún dato en el cual hubo una equivocación o haya sido mal informado, se debe realizar una solicitud por escrito. Esta está normada por cada naviera y en un formato determinado por la misma, por lo que es importante que se detalle claramente cuál es la corrección que se tiene que realizar. En este sentido, la mejor práctica es realizar la documentación con información exacta para evitar un envío de draft del BL con exceso de correcciones y posibles errores a futuro. En el tema de la corrección de manifiestos, vemos que la ley aduanera en su artículo 14, los errores o deficiencias en los manifiestos se subsanarán dentro de las 24 horas siguientes al desembarque de las mercancías. En caso de contener errores, podrán corregirse mediante una modificación presentada antes del buque. En el caso de abandono de mercancías, podemos ver que puede ser por dos supuestos, un abandono tácito y un abandono expreso, en el cual, pues en el expreso se manifiesta por escrito y en el tácito se da a entender que no se retiraron las mercancías en el plazo correspondiente.
Estos cargos pueden generar demoras por día, almacenajes por ocupación de espacio en terminal portuaria y otros cargos que pueden ser como que el contenedor debe ser movido a otras zonas dentro de los patios para que no interfieran con las operaciones. En el abandono de las mercancías en puerto está sustentado en la ley aduanera en el artículo 29 y será causal de abandono a favor del fisco federal las mercancías que expresamente el interesado manifieste o tácitamente cuando hayan pasado 3 meses tratándose de exportación, 3 días tratándose de cargas explosivas, flamables, contaminantes, radioactivas, perecederas, animales o seres vivos, y se podrán extender hasta un plazo de 45 días cuando la terminal portuaria cuente con las instalaciones de mantenimiento para estas mercancías y 2 meses para los demás casos. En el siguiente recuadro podemos ver un promedio de costos y recargos por almacenajes de acuerdo a diferentes terminales portuarias, como lo son Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, en el cual podemos ver que los días libres por promedio van de los 5 a los 7 días en contenedores secos. En cuestiones de refrigerados son aproximadamente 3 días. En equipo especial hablamos de 5 a 7 días en la importación y 15 días en la exportación. Aquí mismo podemos ver que los cargos diarios van de los 1,500 a los 2,000 pesos por contenedor menor a 20 pies y en contenedores mayores a 20 desde los 1,700 a los 1,900 pesos. En el cargo referente al reefer o equipo especial solamente se indica que es un cargo del 100%. Entonces aquí vemos que no hay una tarifa fija establecida y el recargo se determina caso por caso. Sobre el sustento legal de los almacenajes en recintos fiscalizados, vemos que en el artículo 14 de la ley aduanera, el manejo de almacenajes y custodias es una actividad que compete directamente a las aduanas. En el artículo 15, fracción 5, podemos ver que se podrá permitir el almacenamiento y custodia gratuita, esto para la importación con 2 días de excepción a los recintos que se atiendan actividades de tráfico marítimo, los cuales tendrán que ser de 7 días. Y para la exportación de 15 días, excepto minerales que pueden contar hasta con 30 días. Este tipo de periodos se computan a partir del día siguiente que la mercancía entró al almacén y mismo caso, la Ley Federal de Derechos en el artículo 41 indica que se pagarán los derechos por el manejo y almacenaje y custodia de las mercancías después de los plazos vencidos. En el caso de los días de conexiones de contenedor reefer, vemos que un reefer está equipado con un motor refrigerante, el cual requiere energía externa. Los buques tienen pues, la infraestructura para proveer este tipo de energía. Estas mismas instalaciones cuentan con genset que pueden ser conectados para poder brindar suministro de energía y las conexiones se pueden brindar a través de consolas. Estas consolas son supervisadas normalmente cada 4 horas para el consumo de energía y el cobro son por periodo o de día o de fracción ancilar. Los días libres que otorgan las líneas son de 3 días y a partir de estos 3 días pueden generar costos desde los 1,200 pesos hasta los 1,500 pesos en caso de contenedores de 20. Y en el caso de contenedores mayores de 20 pies van desde los 1,300 pesos hasta los 1,800 pesos. Para los días para conexiones de contenedor reefer encontramos el sustento en el artículo 29 de la ley aduanera, en el cual se indica que se tienen que brindar 3 días tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, perecederas o de fácil descomposición, así como animales vivos. Vemos que cuando existen instalaciones que refiere el inciso anterior, las instalaciones suficientes podrán ser extendidas hasta 45 días, siempre y cuando pues, se cuente con estas mismas para la conservación de las mercancías. Por otra parte, vemos el sustento legal de un flete en falso. Vemos que en el Código de Comercio, en el artículo 578, se indica que el contrato de transporte podrá ser rescindible antes o después de comenzar el viaje, pagando la mitad en el primer caso y en el segundo caso la totalidad del porte. De la misma manera, podemos tener un aproximado de los costos de que el flete falso va a generar y lo podemos ver aquí en la aplicación de Mapir, que es en el cual se traza una ruta para ver el costo de casetas, combustible, aunado al costo por el transporte como tal. Por otra parte, vemos el caso de las multas aduaneras, en donde se podrá observar que uno de los casos más graves, o uno de los que no queremos que suceda nunca, es un PAMA,
que es cuando o se ocasiona cuando no fueron pagados o declarados los aranceles. Y en este sentido vemos que las multas pueden ir desde un 80 hasta un 120% del valor comercial de las mercancías. En el siguiente cuadro podrán observar lo que son las principales multas aduaneras con su sustento legal, asimismo la cantidad a pagar, que puede ir desde los 3,340 pesos hasta los 11,111 pesos. De la misma manera, podemos observar que el sustento legal de las infracciones y sanciones aduaneras pueden ir desde el perjuicio económico patrimonial hasta la privación de la libertad, como lo indica el artículo 176 y 178 de la Ley Aduanera en México. Por lo cual podemos ver que en algunas infracciones y sanciones puede ser transportar mercancía de importación o de exportación y que no se haya hecho la declaración correspondiente o no se hayan hecho el pago de los impuestos pertinentes. También mercancías que son sujetas a regulaciones o restricciones o que no se cuente con la documentación y o permisos necesarios, así como también que sean mercancías prohibidas o restringidas y que se introduzcan o extraigan la mercancía ya sea de forma oculta o ilícita al país. Aquí podemos ver algunas de las sanciones aduaneras más comunes son el PAMA, que es el embargo precautorio de las mercancías, el abandono expreso de las mismas, que puedan ser acreedoras a sanciones desde el 80 al 120% del valor de las mercancías, de acuerdo a lo que indique el fisco, y podrían ser o podrían pasar a ser propiedad del fisco federal. Pasando un poco más al tema de los ejemplos de riesgos que puede enfrentar el operador logístico y el agente aduanal, vamos a ver en primera instancia lo que es un PAMA. Podemos ver en este caso el PAMA y en segundo caso vemos la omisión del pago total o parcial de los impuestos. Esto puede generar multas desde un 130 hasta un 150% del valor de la mercancía, que se extraigan o que se pretendan extraer las mercancías también que no hayan sido entregadas legalmente por la autoridad, en el cual van multas desde el 100 hasta el 150% del valor de la mercancía. Y mismo caso, mercancías que estén en tránsito internacional, que se desvíen de las rutas que están, o de las rutas fiscales que no autorizadas, o que sean transportadas en medios distintos a los autorizados. Esto genera multas desde un 70 hasta un 100% del valor comercial de las mercancías. Otro riesgo, el cual se puede presentar, es que no se acredite la documentación aduanal correspondiente para tener la legal estancia o tenencia de las mercancías dentro del país. Y por último, cuando sean falsos o inexistentes los datos como el nombre, la razón social o el domicilio del proveedor en el extranjero. O a su vez, cuando el domicilio señalado no pueda ser localizado o no pueda ser localizado al proveedor o al importador. Esta multa puede ir desde un 70 hasta un 100% del valor de las mercancías en la aduana. Pasando a uno de los ejemplos más comunes que le suceden al operador logístico o al forwarder, es generar un error o una omisión cuando se ofrece un seguro de carga. En esta situación podemos ver un par de casos. Uno de los que puede suceder más comúnmente es que se asegura una carga por una cantidad errónea. Ponen un ejemplo, que si la mercancía vale a $100,000 y se asegura por $10,000 y este tiene un siniestro, la mercancía no va a ser amparado por ningún certificado, porque no pueden ser modificadas estos mismos cuando ya sucedió un siniestro o la mercancía haya llegado ya a su destino final. Otra situación que se puede presentar es cuando se ofrece un seguro de carga y por error o omisión o una negligencia dentro de la actividad, ya sea del operador o de sus colaboradores, no se asegura la carga y en este no aseguramiento se suscita un siniestro. También por consiguiente sabemos que ninguna aseguradora va a suscribir un riesgo de una carga que ya sufrió un siniestro o que ya está en un trayecto final de las mercancías. En este recuadro vemos una estadística en el cual está basado en un estudio que se tiene por medio de los encuestadores en México, en donde vemos que el 55% de los siniestros de seguro de carga son indemnizados, el 22.5% de los siniestros son improcedentes debido a que no se siguió de manera adecuada los términos y condiciones de una póliza, y el 20.5% de los siniestros son cierres administrativos porque no fueron documentados y se tiene que cerrar por los periodos que marca la legislación. Únicamente el 1.5% de estos siniestros son desistimientos por parte de los dueños de las cargas. En esta siguiente gráfica podemos ver cuál es el motivo por el cual un seguro de carga puede ser rechazado.
El primero, que es el 45% de estos casos, es que el operador viaja por carreteras libres cuando se tenía que viajar por carreteras de cuota. El segundo caso son temas relacionados con el funcionamiento adecuado de un GPS o de un monitoreo activo o de una custodial satelital. Y el 14% es o sucede cuando no se dan aviso a las autoridades oportunas de alguna incidencia o en caso de una desviación de ruta o también en caso de que hubo un paro en un lugar no permitido. Para todo este tipo de situaciones que se presentan en el día a día de los operadores logísticos, freight forwarders, venezolanos, existen ya instrumentos financieros, como son el de la responsabilidad civil para operadores logísticos, que nos ayudan a hacer frente a los riesgos que se corren día a día. Es importante conocer o saber quién nos puede proveer de una póliza de este estilo. Es importante que sepamos quién es la compañía de seguros que nos está emitiendo un instrumento financiero de este estilo, conocer a nuestro agente de seguros, saber si la póliza con la que está trabajando o quien administra los riesgos está dentro del país, si esta póliza está cubriendo lo que se necesita y si esta misma póliza está registrada y autorizada para poder dar cobertura dentro de México. En el siguiente link, que es un link de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, podemos ver cuáles de las o dónde podrán corroborar ustedes qué compañías de seguros se encuentran registradas y autorizadas para operar en México. En el mismo caso, en este otro link, que es de la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, podrán corroborar que las aseguradoras o qué aseguradoras se encuentran registradas y autorizadas en México, y esta es una fuente extraída del gobierno federal. A su vez, el gobierno de México y en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, vemos que en el link que está del lado izquierdo, ustedes podrán corroborar si su agente de seguros es una persona física que cuenta con un registro y una autorización o una cédula que le permita dar consultorías en este tipo de riesgos. Y en el link del lado derecho podemos descargar la lista de todos los agentes de seguros que son persona moral que están registrados actualmente en el país. Mismo caso, vemos que para el registro tanto de la compañía de seguros como del agente de seguros, existe un registro para un instrumento financiero, de acuerdo al artículo 202 de la Ley de Institución de Seguros y Fianzas, en el cual se debe documentar el contrato del servicio del seguro, así como la nota técnica, y tendrán que llevar una leyenda que está registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a partir de una fecha en particular, con una clave integrada por números y letras, y una diagonal con la palabra conducir, también entre otras siglas. Esto para dar certeza de que la póliza o el instrumento financiero que se está contratando tenga una validez dentro del país. Vemos también que la actividad de la responsabilidad civil o los riesgos profesionales están dentro de la organización de las instituciones de seguros o sociedades mutualistas. Esto dentro de su artículo 25 en el apartado 3, en la fracción A. Mismo caso, vemos que en el artículo 21 y 23 se menciona que se prohíbe contratar un seguro con empresas extranjeras, sobre todo en el apartado cuarto, donde nos indica que el seguro de responsabilidad civil debe ser contratado dentro del país para poder cubrir los eventos que se llevan dentro del territorio nacional. Aquí en algunas ocasiones hay una situación de confusión porque regularmente el operador logístico puede indicar que sus operaciones son llevadas en el extranjero. Pero es importante recordar que si la razón social y los documentos fiscales del operador logístico están registrados en México y se está prestando los servicios a otra compañía que está también registrada en México, los servicios por ende se están llevando en México como tal y las actividades profesionales están reguladas dentro del país. Por consecuencia, se tendría que utilizar una póliza o un instrumento financiero el cual tenga jurisdicción en la República Mexicana para poder resolver cualquier controversia que llegue a suscitarse. Es por eso que en temas de seguro de responsabilidad civil es importante que se contrate con compañías que estén registradas, autorizadas y operando dentro del territorio nacional. Por otra parte, vemos que las principales coberturas incluidas en este tipo de pólizas de seguro de responsabilidad civil es el error o la omisión y que esta genera una pérdida financiera a un tercero. Todo lo que son multas aduaneras, PAMAS, PACOS, también lo que son gastos de defensa legal, en caso de haber una controversia jurídica, demoras del contenedor siempre y cuando sean causadas por un error o una omisión del operador logístico,
pago de estadía, en el mismo caso causadas por un error, pago de almacenajes y la cobertura de un error o una omisión por un mal asesoramiento en los servicios adicionales que presta el operador logístico, como puede ser seguros de cargas, no cumplir con los requisitos que indica el cliente para la transportación de sus mercancías. Y en algunos casos hay coberturas muy interesantes y en particular útiles para el tema de la transportación marítima, como son el caso de la cobertura contra avería gruesa, salvataje, y que hemos visto últimamente que han sido pues ocasionantes de grandes pérdidas financieras, ¿no? A nivel mundial, como lo que sucedió con el Guanapus o con el Ibera. También vemos que están incluidos los gastos y los costos del salvamento, y en cuestión del personal subcontratado o para contratar una póliza de este estilo, es importante considerar que no pueden tener más de un cierto porcentaje de subcontratación dentro de sus empleados para poder ser acreedores o ser candidatos a una póliza de este estilo. Ahora también vemos uno de los boletines con recomendaciones por parte de la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en donde se menciona que la contratación de este tipo de pólizas se debe de realizar con empresas registradas y autorizadas en México. Derivado que si existe alguna controversia, ninguna autoridad va a poder apoyar los intereses del asegurado o los derechos del asegurado si son contratados con agentes de seguros o con pólizas que estén fuera del país. Asimismo, vemos un par de sanciones que se incurren en el caso de el incumplimiento de estas regulaciones, que es la contratación o con aseguradoras extranjeras o con brokers que no están registrados dentro del país. Estas sanciones pueden ir desde los 5,000 hasta los 20,000 días de salarios mínimos, que ahora ya está considerado no más, y que quien está sujeto a estas sanciones va desde directivos, gerentes administrativos, miembros del consejo de administración, funcionarios o cualquier empleado que esté dentro de la relación social y que sea representante de esa empresa como tal. Por otra parte, vemos o ponemos a su disposición en la presente diapositiva el procedimiento que con 5 pasos muy sencillos pueden generar una insatisfacción o una queja ante la Conducef para poder reportar una institución financiera, un agente de seguros y o una póliza de seguros que no esté cumpliendo con los lineamientos que marca la regulación mexicana. Vemos también que la acción de subrogación de derechos, la cual es muy importante que ustedes puedan conocer, porque es un tema de responsabilidad civil muy importante. En este caso, cuando se suscita un siniestro en general, sobre todo en un seguro de daños, se tiene que documentar este mismo antes de los 6 meses. Esto porque si no se hace una documentación previa a estos 6 meses, la aseguradora puede perder este derecho de subrogación y por consiguiente le genera una resta al asegurado sobre lo que pudo haber recuperado por esta acción de la subrogación. A su vez, si el operador logístico adquiere una figura como porteador, vemos que en el artículo 143 del Código de Comercio, la aseguradora se podrá subrogar contra los porteadores que generaron los daños. Por eso es importante que se pueda tener una revisión documental para determinar qué tipo de responsabilidades se están obteniendo al momento de una firma de un contrato. Un ejemplo de la regulación de la actividad del operador logístico internacional en Latinoamérica es un caso de los más recientes, que es el caso de Perú, en donde vemos que se decretó en la ley, que es un decreto, perdón, en la ley que es el 1053, en el que se aprueba la Ley General de Aduanas, en el cual se garantiza y se reduce el riesgo de las operaciones en comercio exterior. Aquí vimos sobre todo que la misma legislación puede definir a un agente de carga, que es cualquier persona natural o jurídica que desarrolla operaciones comerciales. Es decir, puede recibir, consolidar, desconsolidar mercancías o emitir conocimientos de embarque, certificados y otro tipo de documentos. Aquí podemos ver un decreto que fue donde se indicó que los transportes tienen que revisar que el operador logístico esté en el cumplimiento de los requisitos de la ley, y se determinó a través del Diario Oficial de Perú que uno de los requisitos más importantes es que el operador logístico cuente obligatoriamente con una póliza de responsabilidad civil para proteger la operación y el patrimonio tanto propio como de sus clientes. Esto al grado que la Autoridad de Transporte, que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú, publica cada mes una lista de los operadores logísticos que están cumpliendo con los requisitos
indicando cuáles se encuentran vigentes y cuáles no se encuentran vigentes, como lo que se muestra en pantalla. Esto es una tendencia a nivel mundial y que vemos como poco a poco va siendo más habitual dentro de nuestro país. A continuación, vamos a ver las diferencias en lo que es un agente YATA, un transitario y un agente de carga, donde el agente transitario es el operador especializado en la gestión de transporte nacional e internacional a través de cualquier medio. El agente YATA vemos que funge como el mismo papel que el transitario, a diferencia que solo puede operar cuando se trate de mercancía aérea, que viaje por vía aérea, y asimismo vela por la seguridad jurídica de la operación y por ello puede actuar en nombre de las compañías aéreas y expedir documentación en específico. El agente de carga es quien se ocupa especialmente de cargas aéreas, pero no tiene permiso para expedir dicha documentación, a diferencia del agente YATA. Lo que podemos ver con este tipo de tipificaciones es que todos los documentos expedidos por los agentes YATA incluyen una responsabilidad civil profesional en la que se tiene que hacer cargo el emisor. Y por último, pasando a tema de conclusiones generales, vemos que el contratar una póliza de responsabilidad civil puede ayudar a que estos gastos que van desde $30,000 hasta $70,000 por año, en apoyo a comerciales con clientes por gastos extraordinarios generados por errores o omisiones en la operación logística, pueden ser trasladados o transferidos a un documento financiero que pues, es conocido como una póliza de responsabilidad civil. Asimismo, la responsabilidad civil profesional no deja de ser un fuerte argumento de venta para el operador logístico o el agente aduanal, ya que es muy distinto indicarle al cliente que él se va a hacer cargo en caso de un error o una omisión, a mostrar un documento financiero en el cual se indica que una compañía de seguros con un prestigio nacional o internacional vela por la protección de cualquier error o omisión que pueda generar el operador logístico y que esto devenga en una pérdida financiera para sus clientes. Mismo caso, si ya se cuenta con un instrumento de líneas financieras, se puede solicitar a la misma compañía de seguros la revisión de la extensión de cobertura o la contratación de una cobertura cyber, que consideramos que es una cobertura muy interesante por los sucesos que pueden estar sucediendo en estos días, como el robo de información o el hackeo o la eliminación y el secuestro de esta misma información. Mismo caso que el personal del forwarder o el agente aduanal cuente con los conocimientos y capacitaciones de los procesos y procedimientos y a su vez que se tengan programas de control de calidad incluyendo los procedimientos, la implementación y la actualización de los manuales de dichos procedimientos. En las conclusiones de los escenarios y las buenas prácticas que recomienda la FIATA, vemos que la utilización de la regla final por la FMC de la racionalidad de las prácticas de las demoras y detenciones es ponerle fin a este tipo de prácticas injustas, que sabemos que es complicado, pero día a día vamos avanzando un poco más hacia ese sentido. Por otra parte, vemos que la FIATA sugiere que se pueda negociar o limitar las estadías o las detenciones, también que se extienda un periodo libre en caso de terminales que no puedan liberar o recibir contenedores, esto por la incapacidad que generan las terminales o pues la congestión de buques y de mercancías que están entrando al terminal. De igual manera que se pueda presentar en iguales condiciones el transporte de los comerciantes como el transporte que va dentro de BL. Y con esto no se tenga ninguna diferenciación injusta por ser coordinado por la misma línea naviera. Asimismo, también incrementar los días o los periodos libres de demoras para que el exportador pueda cumplir con las fechas de cierre relacionadas con el BGM o con el cierre físico del contenedor. Así también definir la responsabilidad en caso de los retrasos de los buques, porque actualmente pues está en el aire. Por otra parte, vemos que los cargos y estadías pueden ser cobrados o puedan ser cobrados con mayor agilidad y esto pueda ser liberado dentro de la primera semana para que le pueda dar oportunidad al operador logístico de hacer el cobro a quien corresponde. Vemos que esta es una tarea, una actividad que no debería de ponerse aquí, ya que son prácticas de estadía y detención aplicadas por los Estados Unidos e investigadas por la Federación Mundial de Comercio y que tiene validez a nivel global. En este caso es un caso de estudio que se hizo a través de 6 años y el cual podemos compartir con ustedes sin ningún inconveniente en la presentación que va a ser enviada al final
de este webinar. Dando seguimiento a las recomendaciones que nos da el gobierno federal dentro de México para el contratar o la contratación de un instrumento financiero, o si ya se tiene uno, verificar que este documento cumpla con las características, es conocer primeramente la cobertura con la que se tiene, la comparación de primas, sumas aseguradas, riesgos cubiertos, deducibles y el servicio que se está ofreciendo por parte de la agente de seguros, contratarlo con aseguradoras únicamente legalmente establecidas y registradas en México. También que la agente de seguros cuente con una cédula emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y que este tipo de cédula pueda realmente otorgar la facultad a la gente para dar soporte o consultoría en este tipo de instrumentos financieros. Y por último, conocer los derechos, obligaciones, tarifas, recargos y restricciones que se adquieren al estar contratando una póliza de seguros. También como parte de recomendaciones al momento de una contratación de una póliza de responsabilidad civil, hacemos hincapié en la importancia de contar con un agente de seguros y una compañía de seguros registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, conocer a la preferencia su totalidad de los términos y condiciones que se están pues enviando o que están siendo contratados. También que el agente de seguros brinde una asesoría en instrumentos financieros y en las actividades que el operador logístico y el agente aduanal pueden tener una responsabilidad civil al momento de una firma de contratos. También que el agente de seguros cuente con un departamento especializado para reclamaciones y siniestros, sobre todo en cuestión de operaciones logísticas y que tengan una expertise en este ramo. También que se cuente con un manual de siniestros en el cual se incluya un SOP en el que se indique la atención a este tipo de situaciones para que el afectado o el beneficiario puedan conocer en todo momento en qué fase del proceso están actualmente. También que se cuente con capacitaciones de cualquier ramo que sea el seguro que se esté ofertando, ya sea daños o responsabilidad civil o cualquiera que sea el caso. Y también que se cuente con un departamento legal especializado en operaciones logísticas para revisiones contractuales de las responsabilidades que el agente aduanal o el operador logístico pueden adquirir por medio de sus relaciones comerciales. Por último, y para cerrar un poquito con la presentación, me gustaría comentarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos SafeLink Group Latam. Somos un corporativo multinacional de capital México-taiwanés que posee diversas empresas enfocadas a lo que es brindar soluciones integrales a compañías que se especializan en comercio exterior para el análisis, prevención y transferencia de riesgos que se presentan en la operación del día a día. Vemos que una de las marcas que conforma el grupo se llama SafeLink Agente de Seguros, que es un agente de seguros que brinda temas de pólizas de seguro de carga y seguro de contenedor. También tenemos una marca que es conocida como SafeLink Inspection and Compliance, que nos provee lo que son servicios de previos en origen, inspecciones de calidad y auditorías de proveedor. También tenemos una marca que es conocida como SafeLink Tracking, la cual puede dar servicios de monitoreos activos, custodias satelitales, custodias presenciales, ya sean armadas o no armadas. Y por último tenemos una marca que se llama SafeLink Life, en la cual se ofertan diferentes tipos de seguros, especializándose en seguros de responsabilidad civil y seguros para persona clave. Esto es todo por nuestra parte. Vamos a entrar ahorita en la sección de preguntas y respuestas. Para si tienen alguna duda o algo que quieran que aclaremos, podamos revisarlo de momento. Muchas gracias, licenciado Carlos González, por esta intervención tan interesante acerca de las responsabilidades del operador logístico, así como las buenas prácticas, el sustento legal y los ejemplos de los riesgos y costos y la situación actual en la que se encuentra el operador logístico. Podemos dar paso a una ronda breve de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna inquietud en el que quieran manifestar, ya sea en el chat o abriendo su micrófono directamente con el licenciado Carlos González, por favor.
Bueno, si no hay alguna inquietud que tengan o alguna pregunta, podemos dar, sin duda, le reiteramos que se acerquen ya sea con nosotros, a COMSE de México, COMSE Occidente, perdón, o con SafeLink para hacernos presentes sus dudas e inquietudes que tengan. Y con esto damos pie a cerrar el webinar, que se caracterizó por ser un foro muy informativo. Esperamos que les haya aportado algo para sus intereses e inquietudes. Y les dejamos por ahí los contactos, no sé si estén ahí, para que se acerquen con nosotros. Y quiero agradecer nuevamente por la participación de nuestro ponente, el licenciado Carlos González. Muchas gracias, licenciado, por esta sesión tan informativa, y gracias a todos los participantes que estuvieron atentamente en esta hora bajo este webinar. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo y por esta sesión. Gracias, René. Y como mencionas, nos reiteramos a sus órdenes. Cualquier duda que llegase a surgir, podemos darle asesoría sin ningún inconveniente. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Bueno, gracias otra vez a nuestros participantes. Aquí termina nuestra sesión. Gracias a todos y buenas tardes. Espero tengan un buen día.